Bienvenidas y bienvenidos a Aula Disonante. Este no es un podcast cómodo, no es un podcast para repetir discursos. Es un espacio donde la educación se confronta y donde el ruido también piensa. Hoy vamos a hablar de inclusión educativa, pero no desde el discurso institucional, no desde el todos son bienvenidos. Vamos a hablar de lo que realmente pasa en las aulas, porque hay una diferencia brutal, casi violenta, entre lo que se dice y lo que se vive. En los documentos oficiales, la inclusión suena armónica. En la práctica, muchas veces suena como una guitarra desafinada, o peor aún, como un silencio incómodo. Y aquí es donde el metal entra. El metal nunca ha sido un género cómodo. Es un espacio donde lo marginal, lo distinto, lo incómodo, tiene voz. Así que hoy vamos a hacer lo que el metal hace mejor, cuestionar. Cuando escuchamos inclusión educativa, muchas veces lo reducimos a una idea muy limitada, integrar estudiantes con discapacidad. Pero eso no es inclusión, o al menos es una parte nada más. En muchos casos es integración física. Autores latinoamericanos como Aldo Ocampo González plantean que la inclusión no es un proceso técnico, sino político y ético. Es decir, no se trata solo de adaptar materiales, sino de cuestionar estructuras. Por su parte, Cynthia Dock habla de la inclusión como un proceso que implica eliminar barreras y no solo atender diferencias. Y aquí hay algo clave: las barreras no están en el estudiante, están en el sistema. Vamos a pensarlo así: si un estudiante no aprende, ¿el problema es del estudiante o del entorno que no le permite aprender? La inclusión implica cambiar esa pregunta. Vivimos en una época donde la inclusión está en todas partes. Planes educativos, reformas, discursos políticos, capacitaciones, y parece indicar que la inclusión ya está resuelta. Pero aquí viene una pregunta incómoda. Si la inclusión está tan presente en el discurso, ¿por qué sigue siendo tan ausente en la práctica? La respuesta es compleja, pero no hay una pista clara. El discurso no transforma por sí solo. Es más fácil decir educación inclusiva que cambiar la forma de enseñar. Es más fácil escribir políticas que modificar prácticas. Y aquí podemos mirar a Architects. Esta banda no habla de inclusión educativa directamente, pero sí aborda algo fundamental: la vulnerabilidad humana. En su música, especialmente en etapas marcadas por la pérdida y el duelo, no se oculta el dolor, se expone. Y eso es importante, porque la inclusión comienza cuando dejamos de exigir que todos encajen en un ideal de normalidad. En el aula, muchas veces pedimos que todos aprendan igual, que todos se comporten igual, que todos respondan igual. Eso no es inclusión, es homogenización. Architects nos recuerda algo poderoso: no somos iguales, y eso no es un problema. Ahora hablaremos de lo que pasa en la vida real. Imagina un salón de clases típico, 30 o más estudiantes, un solo docente, un currículo rígido, tiempo limitado, y dentro de ese espacio, un estudiante con dificultades de aprendizaje, otro con ansiedad, otro que no domina el idioma, otro con problemas familiares, y la inclusión en ese contexto no es sencilla. Y aquí aparece una tensión real. El sistema exige resultados estandarizados, pero la realidad es diversa. Entonces, ¿qué ocurre? Se prioriza lo medible y se deja de lado lo humano. La exclusión no siempre es evidente, no siempre es un rechazo directo. A veces es más sutil, cuando solo se conoce a quienes participan de cierta forma, cuando se evalúa con un solo criterio, cuando se ignoran otras formas de aprendizaje. Esto genera algo muy fuerte: estudiantes que están, pero no pertenecen, que asisten,
pero no se sienten parte, y eso tiene consecuencias profundas: desmotivación, frustración y abandono escolar. Y aquí entra Bring Me the Horizon. Su trayectoria musical refleja algo muy interesante. El cambio genera rechazo. Cuando transformaron su sonido, muchas personas dijeron: eso ya no es metal, o nunca fue metal. Pero la banda no dejó de ser auténtica, solo evolucionó. En educación pasa lo mismo. Cuando un docente cambia su práctica para incluir, puede ser cuestionado, pero la inclusión requiere evolución. No puedes hacer educación inclusiva con prácticas excluyentes. La inclusión no se implementa, se construye, y es una cultura. Y como toda cultura, implica creencias, valores, actitudes. No basta con decir aceptamos a todos. Hay que demostrarlo en cómo se enseña, cómo se evalúa y cómo se interactúa. Un error común es pensar la inclusión como algo único, pero la realidad es compleja. Un estudiante puede vivir múltiples formas de exclusión al mismo tiempo, y aquí aparece el concepto de interseccionalidad. Las desigualdades se cruzan, no se suman, se multiplican. Por eso, la inclusión no puede ser general, debe ser contextual. Bandas como Ginger representan esa complejidad. Su propuesta rompe esquemas musicales, culturales y de género. La voz de Tatiana Shmaliuk desafía expectativas, y eso incomoda, pero también abre posibilidades. En la escuela, lo diferente no debe ser corregido, debe ser comprendido. El docente aquí es un actor clave, pero también es sujeto atravesado por el sistema. No puede exigir inclusión si no se cuentan con condiciones para ello. El docente necesita formación real, tiempo, apoyo y espacios de reflexión. Aquí entramos en un terreno crítico. Hay prácticas que parecen inclusivas, pero no lo son. Por ejemplo, adaptaciones superficiales, actividades diferenciadas sin sentido pedagógico, inclusión solo en el discurso, y esto genera una ilusión de inclusión, pero en el fondo todo sigue igual. Bandas como Spiritbox han ampliado los límites del metal, no encajan en una sola categoría, y eso es precisamente lo que las hace valiosas. La inclusión real no busca encajar a todos, sino ampliar el espacio. La inclusión real implica decisiones concretas: flexibilizar, escuchar, adaptar, cuestionar, pero sobre todo reconocer que enseñar no es transmitir, es construir con otros. La inclusión educativa no es una meta alcanzada, es una tensión constante entre lo que decimos y lo que hacemos. Y como en el metal, la autenticidad no se declara, se demuestra. Vamos a hacer una breve pausa para recordarles que están escuchando Aula Disonante. Los temas los ponen ustedes. Si quieres aparecer en el programa, si tienes algo que decir, si tienes alguna opinión, puedes escribirnos al correo auladisonante@gmail.com. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Aula Disonante. Estamos en YouTube, en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify. Y también puedes encontrar podcasts exclusivos y simuladores de examen para admisión y promoción docente. O si simplemente te gusta nuestro trabajo, nos puedes encontrar en Patreon también como Aula Disonante. Únete y haz que crezca esta bonita comunidad. Estamos de vuelta en Aula Disonante, el único espacio en la red donde la estridencia del heavy metal choca con la realidad de frente en nuestras escuelas, donde cambiamos el timbre del recreo por un doble pedal y donde analizamos el sistema educativo no desde los escritorios limpios de los burócratas, sino desde el mosh pit de la realidad.
Vamos a continuar hablando de una de las palabras más manoseadas, hipócritas y peor aplicadas en el sistema educativo actual, la inclusión. Vamos a desmenuzar la brutal disonancia entre el discurso y la práctica, porque en los manuales de las reformas educativas y en los discursos políticos, nuestras escuelas son paraísos de equidad. Pero en la práctica, en el asfalto del patio de la escuela, la historia es otra. Y para entender a los excluidos, a los que no encajan, a los inadaptados del salón de clases, no hay mejor banda sonora que el metal. Empecemos por el discurso. Si tú lees los planes de estudio actuales en América Latina, la palabra inclusión aparece casi en cada párrafo. Se habla de atender a la diversidad, de equidad, de no dejar a nadie atrás. Se construyen rampas de concreto, se imprimen folletos en braille y se dictan talleres de sensibilización de 2 horas para los docentes. El sistema se aplaude a sí mismo. Pero, ¿qué pasa en la práctica? Aquí es donde entra el educador y pedagogo argentino Carlos Scliar. Scliar tiene una perspectiva fascinante sobre esto. Él no habla de la inclusión como un simple trámite administrativo. Él critica severamente lo que llama la invención del otro. Scliar nos advierte que el sistema escolar a menudo mira al diferente, ya sea por neurodivergencia, por discapacidad o por clase social, como una anomalía que hay que tolerar o peor aún, que hay que normalizar. El discurso te dice, eres bienvenido. La práctica te dice, eres bienvenido siempre y cuando te comportes, aprendas y te veas como el resto de los alumnos normales. Te dejan entrar al edificio, pero te exigen que dejes tu identidad en la puerta. Y si hablamos de identidades que rechaza el sistema, vamos a hablar sobre Slipknot. A finales de los 90, 9 tipos de Des Moines, Iowa, un lugar rural, monótono y conservador, se pusieron máscaras de terror y monos industriales. ¿Por qué? Porque representaban todo lo que la sociedad de Iowa y sus escuelas querían barrer debajo de la alfombra. Slipknot no solo hizo música pesada, creó un refugio para los excluidos a los que bautizaron cariñosamente como maggots. En el contexto escolar, los maggots son esos alumnos que Carlos Scliar describe como el otro. Son los chicos hiperactivos, los que tienen intereses raros, los que visten de negro, los que no encajan en la estética hegemónica de la escuela. La institución educativa los ve como un problema de disciplina, pero Slipknot los vio como una tribu. Cuando Corey Taylor canta con esa furia desgarradora, está canalizando la frustración de 1000 adolescentes que se sientan en un pupitre todos los días sintiendo que el sistema escolar los está aplastando. La escuela intenta quitarles la máscara de su individualidad para ponerles la máscara de la uniformidad. El discurso dice inclusión, la práctica dice asimilación obligatoria. Y hablando de asimilación y del precio psicológico de no encajar, tenemos que abordar el tema de la convivencia escolar, o para llamarlo por su nombre real, la violencia y el acoso escolar. La académica mexicana Silvia Schmelkes ha trabajado profundamente el tema de la educación intercultural y los valores. Ella sostiene que no basta con juntar a personas diferentes en un mismo espacio. La verdadera inclusión requiere un aprecio genuino por la diversidad, combatir las asimetrías y generar relaciones de respeto. Sin embargo, la práctica nos demuestra que la escuela suele ser un ecosistema darwiniano. Para entender el fracaso de la inclusión social en las escuelas, hay que escuchar a Korn. Jonathan Davis, el vocalista de Korn, hizo de su trauma escolar la materia prima de una revolución musical. Escuchar el álbum debut de Korn de 1994 es escuchar el diario íntimo de un adolescente que fue destrozado por el acoso escolar.
Davis era un chico al que le gustaba la música New Wave, que usaba delineador en un pueblo hiper masculinizado de California. ¿Qué hizo el sistema escolar por él? Absolutamente nada. Fue golpeado, marginado y llamado con insultos homofóbicos a diario. Algo que retrata de manera cruda y dolorosa en la canción Faggot. Korn nos demuestra la hipocresía de la intolerancia cero escolar. Los maestros de Jonathan Davis, la estructura escolar, miraron hacia otro lado, y esto pasa todos los días en América Latina. El discurso dice que la escuela es un lugar seguro. La práctica nos dice que los maestros están tan sobrepasados de carga administrativa o tan condicionados por sus propios prejuicios que el chico raro es dejado a su suerte frente a la manada. La inclusión sin protección activa y sin cambio de cultura es simplemente abandono. Korn le dio una voz gutural y un llanto de bajo de 5 cuerdas a ese abandono. Avanzamos aquí hacia un territorio todavía más oscuro y silencioso en las aulas, la salud mental y las discapacidades invisibles. Cuando las escuelas hablan de inclusión, generalmente piensan en infraestructura. Ya hicimos la rampa para la silla de ruedas, ya somos inclusivos. Pero ¿qué pasa con las barreras internas? ¿Qué pasa con la neurodivergencia, la ansiedad, la depresión clínica, el TDAH? El sistema capitalista y su reflejo escolar exigen productividad. Se valora al alumno que saca 10, que entrega tiempo, que está callado. Si tienes ansiedad generalizada o un episodio depresivo, la escuela no te incluye, te castiga por bajar tus calificaciones. Y aquí resuena el legado de Linkin Park y el dolor de Chester Bennington. Linkin Park fue masivo precisamente porque puso en el mainstream la conversación sobre la salud mental y la desconexión emocional. Canciones como Numb o Somewhere I Belong no son solo himnos de rebeldía adolescente, son descripciones clínicas de alineación. Numb habla de la presión de cumplir con las expectativas de los adultos, de los padres, de los maestros. La investigadora argentina Inés Dussel ha señalado repetidamente cómo la escuela reproduce desigualdades y cómo la cultura escolar suele ser rígida frente a las subjetividades contemporáneas de los jóvenes. Los jóvenes de hoy están lidiando con un mundo fracturado y la escuela les responde exigiéndoles memorizar capitales o fechas de batallas. Hay una desconexión brutal. Cuando un estudiante deprimido se sienta en el fondo del salón, la práctica educativa lo etiqueta como apático o flojo. El sistema no sabe abrazar el dolor. ¿El metal? Sí. Y si Linkin Park nos habla de la presión, hay bandas que nos hablan del fondo mismo del abismo. Tenemos que hablar del metal depresivo y de bandas como Nocturnal Depression. Sé que para muchos esto es extremo. La música de Nocturnal Depression es desoladora, es fría, es un grito ahogado. Pero, ¿qué es más extremo y desolador? El índice de suicidio juvenil. La inclusión educativa fracasa estrepitosamente cuando impone una positividad tóxica. La escuela te exige sonreír para la foto del anuario. Te exige que le eches ganas, pero hay estudiantes que están atravesando el infierno de la depresión mayor, la ideación suicida o el trauma severo. La estética musical y lírica de Nocturnal Depression representa exactamente esa desesperanza absoluta que la escuela se niega a mirar a los ojos. Lord Lograet, el guitarrista de la banda, nació con ectrodactilia, una malformación genética que afecta la formación de los dedos, lo que ha resultado en que su mano izquierda solo tenga 2 dedos funcionales.
Esta condición, que limita la movilidad y la capacidad de ejecutar acordes complejos, habría disuadido a muchos de intentar una carrera en un género tan exigente como el black metal. Sin embargo, lejos de rendirse, Logdraeth ha utilizado esa adversidad para desarrollar una técnica única y personal que desafía las expectativas. La escuela no sabe qué hacer con la muerte, no sabe qué hacer con la tristeza profunda. La respuesta institucional suele ser derivar al chico a orientación escolar para un par de pláticas superficiales y, si no mejora, expulsarlo disimuladamente para que no afecte el ambiente del plantel. Bandas como Nocturnal Depression, en su extrema oscuridad, validan un sentimiento que las escuelas prohíben: el derecho a estar roto. La verdadera inclusión educativa tendría que tener espacio para la tristeza, para el luto, para el fracaso emocional, sin penalizar al alumno por no ser un engranaje productivo. Estamos llegando al final de esta sesión en nuestra aula disonante. Hemos recorrido mucho hoy, desde las teorías de Scliar y Schmelkes sobre la alteridad y la interculturalidad, hasta el grito desesperado de Korn, la tribu de excluidos de Slipknot, el llamado de atención sobre la salud mental de Linkin Park y la mirada al abismo de Nocturnal Depression. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que el discurso de la inclusión es un documento estéril si la práctica no está manchada de empatía radical. No podemos seguir llamando inclusiva a una escuela que obliga a los jóvenes a cortarse sus propias ramas para encajar en la maceta del sistema. El heavy metal, históricamente vilipendiado, censurado y visto como ruido, ha hecho un mejor trabajo incluyendo, validando y abrazando a la juventud rota y marginada que muchas de las instituciones diseñadas supuestamente para cuidarlos. Tal vez, y solo tal vez, los pedagogos, los directores y los ministros de educación deberían dejar de leer tantos manuales burocráticos y empezar a escuchar un poco más de distorsión. Tal vez necesitan meterse al mosh pit para entender cómo, incluso en medio de la violencia del caos, si alguien se cae, el resto se detiene y lo levanta. Eso es inclusión en la práctica. Esto fue Aula Disonante. Mantengan sus mentes críticas, sus guitarras afinadas y no dejen que el sistema los normalice. Recuerda que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos en YouTube, en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast. Y recuerda también que está ahí el Patreon disponible si quieres escuchar podcasts exclusivos, simuladores de examen, para admisión y promoción docente, o si solamente te gusta nuestro trabajo, ahí está el Patreon disponible. Esto fue Aula Disonante, donde la educación no se suaviza y el ruido también enseña. Nos escuchamos en el próximo episodio.